Gracias. Asambleísta Fernando González. Gracias, señor presidente. Respecto a la reforma planteada a la Ley de Gestión Ambiental por iniciativa del Ejecutivo, debemos indicar que originariamente se remitió a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales un proyecto de ley que provocó una serie de críticas en el seno de la misma y en otros sectores involucrados en la reforma, porque se planteaba como medida administrativa, la retención y destrucción de las maquinarias y los implementos utilizados para cometer la infracción establecida en la ley, la cual era una propuesta obviamente de carácter radical para la ciudadanía que de ninguna forma se encuentra justificada. Por ello, entre los asambleístas de la comisión se observó que la propuesta no era conveniente, ya que no era una medida administrativa, sino más bien una verdadera sanción lesiva para los intereses de la ciudadanía. Respecto al artículo 1 del proyecto y que reforma el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental, la primera medida administrativa es el decomiso, el mismo que debe tener primordialmente el carácter de preventivo, a fin de que posteriormente se pueda levantar un proceso administrativo para la respectiva investigación. Caso contrario, se entendería que es un decomiso definitivo que incluso puede ser violatorio de derechos. En relación al artículo 2 de la reforma propuesta por la Comisión, el numeral 1.1 indica que las especies serán reinsertadas en su hábitat natural de manera inmediata. Sin embargo, consideramos que se debe dictar un reglamento para que se adecúen las diferentes circunstancias que se puedan presentar y no quede como una facultad discrecional de la autoridad. El numeral 1.2 del artículo 2 del proyecto señala que los casos de especies de inmediata perecibilidad se procederá a su donación exclusivamente a organismos e instituciones del sector público. Previamente se debe levantar un acta de decomiso preventivo en el cual se determinen los detalles de la especie, cantidad, valor estimado, y para ello se deberá, por supuesto, practicar un peritaje de manera inmediata con el fin de ayudar a la autoridad administrativa en dicha tarea. En el mismo artículo 2.2 que regula la donación de bienes, debemos manifestar que dicha donación no puede realizarse de manera general a todas las instituciones del Estado que lo requieran de manera expresa, porque podría darse el caso de que alguna institución del Estado que esté al otro extremo de la patria, donde se ha producido el problema, requiera de ese bien y sea imposible de donarle a este sector, sino más bien se debe dejar claramente establecido que los gobiernos municipales y parroquiales del lugar donde se ha cometido la infracción sean quienes reciben la donación. Respecto al artículo 2.3 que explica los casos en que se procederá a la destrucción de bienes utilizados para cometer la infracción, indica que se destruirá cuando el bien se encuentre al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se puede indicar que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se compone de miles de kilómetros cuadrados. Entonces resulta inexplicable que se pretenda destruir el bien por cualquier infracción y por el simple hecho de encontrarse en esa zona. Es decir, podría darse el caso, por ejemplo, que en Galápagos se produce la infracción y por estar situado en esa área se procederá a la destrucción de un buque, de un yate, lo cual es lesivo para el Estado de Derechos y Justicia que pregona nuestra Constitución. En el informe observamos que no se han plantado razones o fundamentos técnicos o jurídicos que permitan descubrir el porqué de esta lamentable disposición, tal como se encuentra redactada la norma. Esta es inconveniente debido a que atenta contra el Estado de Derechos y Justicia consagrado en el artículo 1 de la Constitución, viola el derecho de propiedad reconocido en el artículo 66, numeral 26, que señala el derecho a la propiedad en todas sus formas con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad será efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. Se contraviene el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución. Se conculca el derecho a la defensa previsto en el artículo 76, numeral 7 de la Constitución. Se destruye la presunción de inocencia que lo regula el artículo 76, numeral 2 de la Constitución. Aprobar esta norma, señores asambleístas, sería una acción más grave que la confiscación. Se pierde la posible prueba del delito de la infracción cometida. Seguramente la Fiscalía General del Estado no estará de acuerdo con esta reforma. La norma también contraviene lo dispuesto en el artículo 11, numeral 4 de la Constitución, que señala: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Posteriormente,
El punto 3.2 del mismo artículo de la reforma manifiesta que se destruirán los bienes, cuando la permanencia del bien sea una amenaza de continuación del daño ambiental en el área de influencia del lugar donde se cometió la infracción. Para la destrucción de los bienes, dice este artículo, se deberá establecer por parte de la Autoridad Ambiental Nacional los mecanismos adecuados para mitigar los impactos. Insisto, para la destrucción de los bienes se deberá establecer por parte de la Autoridad Ambiental Nacional los mecanismos adecuados para mitigar los impactos. La primera parte de la propuesta entonces indica que se destruirá el bien cuando la permanencia del mismo sea una amenaza de daño ambiental. El término amenaza es muy subjetivo y podría ser sujeto a diversas interpretaciones. Lo que puede constituirse una amenaza para una autoridad no puede serlo para otra. Al ser un concepto jurídico indeterminado, su aplicación será dificultosa para las autoridades administrativas. Por lo tanto, es evidente que es necesario eliminar esta disposición. En la segunda parte se plantea otro absurdo jurídico, cuando se indica que para la destrucción de los bienes se deberá establecer por parte de la autoridad ambiental los mecanismos adecuados para mitigar los impactos que genere al ambiente dicha destrucción. Es decir, se van a destruir los bienes y luego se va a establecer medidas para mitigar los impactos que genere esa destrucción. Entonces nos preguntamos, ¿para qué destruimos los bienes si esto va a producir impacto ambiental? Cuando lo correcto es utilizar otras medidas alternativas distintas a la destrucción que no provoquen impacto o daño ambiental, siempre acotando que el derecho ambiental se fundamenta en los principios preventivos y precautorios, siendo necesario tomar todas las medidas para no causar daño al ambiente. En definitiva, aprobar medidas como la destrucción de bienes no son convenientes para los intereses del país y de la ciudadanía en general. En virtud de estos antecedentes, creo que debe ser muy meditados los artículos que van a ir en esta reforma. He presentado, compañeros asambleístas, una reforma alternativa que espero sea estudiada conveniente y adecuadamente, pero esta reforma, tal como está planteada, lesiona los derechos ciudadanos, lesiona las garantías constitucionales y, por cierto, no protege los derechos de la naturaleza. Muchas gracias.